Cuando en el silencio de la noche yo clamo a ti, mi Señor, sé que me escuchas porque puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome, tocando todo mi ser. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Cuando las luchas y las pruebas vienen a entristecer mi corazón, yo clamo a ti, Señor, y puedo sentir tu Santo Espíritu tocándome, tocando todo mi ser. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Postrado a tus pies, Señor, te quiero pedir perdón, Jesús. Te he fallado, Señor, y aún así escuchas mi oración. Paz, oração e união. Paz, oración y unión. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero ahí saludar a todos nuestros hermanos que están juntamente con nosotros ahí. Y quiero hablarles que esta escuela bíblica, hermanos, está pegada a nuestro departamento de enseñanza del Ministerio Restauración. Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos. El número es 312 y queda acá en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Quien vos habla en esta tarde de sábado es su hermana en Cristo, hermana Katia Acosta, y juntamente conmigo, mi esposa, el hermano José Acosta. Paz, oración y unión, hermano José. Paz, oración y unión. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Gloria a Dios. Queremos ahí saludar bienvenidos a todos nuestros hermanos que ya están
ahí con nosotros en el chat. Algunos hermanos ya dejaron su pedido de oración. Y yo quiero invitarles a compartir, hermanos, el link de esta escuela bíblica. Ponga ahí en el estado de su WhatsApp, envíe para todos sus contactos. Haga quizá una lista de transmisión ahí, envíe el link para toda su familia, para sus parientes, para sus amigos, sus colegas de trabajo, para que Dios venga a alcanzar más vida a través de su palabra en este día, ¿no, hermano José? Sí, que sea una bendición en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, sea un evangelista en el aire, sea un misionero en el aire, envíe este contacto y no se olvide también de dejar el me gusta, ¿no, hermano José? Sí, un me gusta es muy bueno. Sí, porque así, hermanos, el YouTube va a entender que esta programación es de gran importancia y quizá hasta mismo va a indicar a más personas y nuestro ministerio va a llegar más lejano. La rama de la vid va a llegar más lejos, hermanos, a través de la prédica de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y también yo quiero ahí hablar para nuestros hermanos que están ahí ya con nosotros, que estamos estudiando este libro. Este libro es nuestro libro de estudio ahora en estos últimos meses. Estamos estudiando el libro Una Iglesia Santa en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. Es un libro de autoría de nuestro pastor presidente que trata respecto de un hombre, ¿no?, muy conocido de nosotros, hermano José. Sí, es una carta que Pablo había escrito a Tito, que estaba en la isla de Creta. Gloria a Dios. Y es muy bueno. Se extrae muchas enseñanzas y precisamos estar creciendo en nuestro conocimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto. Entonces, mire, hermanos, es un libro que estamos estudiando y hoy vamos a empezar la lección de número 8, ¿no, hermano José? Sí, hoy es la lección de número 8, pero antes de empezar nuestra lección, les invitamos a hacer una oración. Vamos Sí. a orar y enseguida ya vamos a estar empezando nuestra lección número 8. Y también, hermano José, para los hermanos que no tienen este libro, pero quieren adquirirlo, ¿cómo deben hacer? Hay de entrar en contacto con el teléfono de la rama de la videra que está en Sí. nuestra pantalla y hablar con una de nuestras hermanas que están acá y usted va a recibir en su casa, con certeza, una Dios. edición de este libro muy maravilloso. Gloria a Dios, es esto. Entonces es solo llamar para este número que está ahí. Y con certeza, ¿no, hermano José? También quizá las hermanas van a enviarles el catálogo electrónico, ¿no? Sí, para ver más alguna cosa. A veces hay muchas cosas interesantes, pero a veces no estamos procurando exactamente aquilo. Pero cuando estamos mirando, esto acá me gustó, entonces puede hacer otro tipo de negocio, ¿no? También puede comprar algún regalito, ¿no? Para su Sí, esposa, para puede su comprar. esposo, para sus Hay hijos. muchas cosas muy lindas. Gloria a Dios. Y también para su edificación espiritual, hay una literatura muy vasta. Muchas cosas, Dios. muchos libros sobre el cristiano, sobre las iglesias, en fin. Hay predicaciones de nuestro pastor Humberto y una infinidad de artículos. Gloria a Dios, es esto. Entonces vamos a empezar haciendo una oración. Sí, hermana Katia va a estar orando por nosotros y ya vamos a empezar. Gloria a Dios. Padre Santo de los Aleluya, cielos, Señor. damos-te gracias, Dios, por la Gloria a oportunidad Dios. que nos ha dado de estarmos acá delante de tu presencia en Aleluya. este día de sábado. Fica conosco, Senhor. Damos-te gracias, Padre, por Abençoa todo teu lo que has povo, hecho en Pai. favor de tu iglesia, en Abençoa favor tua de tu igreja, pueblo, tua obra. Dios. En favor de Oh, nuestras Dios vidas. maravilloso. Damos-te gracias, Tenha Padre, porque misericórdia, nosotros no merecemos, Teu Dios, pero Espírito tu Santo, amor Senhor, nos alcanzó, tu possa nos gracia, revelar Dios, a nos tua alcanzó bondade. Pode falar a aos través nossos de tu corações, bondad, Padre trazer Santo. esclarecimento, Te damos gracias, dar Padre, por entendimento, todos los hermanos que Abençoa están nossos ahí hermanos, ya juntamente Senhor. con Abençoa nosotros, seus Dios. lares, abençoa seu Y para los trabalho, hermanos también que suas ya están vidas, compartiendo suas el famílias, link Senhor, de seu esta escuela ministério, bíblica, Deus. Dios. Bendice Em su nome de vida en el Jesus. nombre de Jesucristo.
Cristo. Que tu Espíritu Aleluya. Santo venga a alcanzar más almas en este día. Gloria a Venga Dios. Dios a aclarar nuestra mente, nuestros Aleluya. pensamientos, Dios, nuestras dudas que quizá tenemos a ahí, Deus. Padre, a respeito de tu palabra. Pero Aleluya. nosotros sabemos que es tu palabra, Dios, que es la verdad. Gloria Tu a Espíritu Deus. Santo es lo que convence el hombre, la mujer de todas las Aleluya. cosas. Es que nosotros te pedimos, Dios, Gloria a conduce Deus. esta escuela conforme tu voluntad en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluia. Vamos começar então. Para você que não tem este livro, você já sabe como fazer. Deve pegar sua Bíblia e vamos hasta o livro de Tito. Sí, para É los, a carta que Pablo ha escrito a Tito. para los hermanos que no tienen este libro, puede agarrar su Biblia ahí, hermano. Tome la Biblia en sus manos y vamos a leer la carta a Tito. Nossa lição de hoje, Nuestra lección de hoy ela tem por título trae por título As ameaças do ambiente externo. Las amenazas del ambiente espiritual externo. Sim, as ameaças do ambiente espiritual externo contra a igreja em Creta. Las amenazas del ambiente espiritual externo contra la iglesia en Creta. Então hoje nós vamos estar vendo quais seriam essas ameaças. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando ahí cuáles son estas amenazas E como estas ameaças se manifestaram nesta igreja. y cómo estas amenazas que nosotros estaremos estudiando se manifestaron en la iglesia. Sim, se e manifestaron en la quais iglesia. os efeitos prejudiciais, quais os danos que estas ameaças poderiam causar às igrejas de Creta. ¿Cuáles eran los posibles daños que estas amenazas podrían causar a la iglesia de Creta? Sim, mas observe, essas ameaças elas continuam até os nossos dias. Pero mire, hermanos, que estas mismas amenazas continúan, tienen una continuación hasta los días de hoy. Sim, essas ameaças continuam existindo. Mira que estas mismas amenazas aún continúan existiendo. E aquelas ameaças que estavam sobre a igreja de Creta, Y las amenazas que estaban sobre la iglesia de Creta elas ainda continuam hoje sobre a igreja. aún continúan en los días de hoy sobre nuestra iglesia. Sim, então nós vamos aprender através das estratégias que Paulo enviou a Tito. Vamos a aprender ahí conforme las estrategias que Pablo dio a Tito. Vamos aprender como identificar, como combater. Vamos a aprender con esto cómo identificar y combater las amenazas. Exato, como amenizar ou como exterminar estas ameaças. Cómo amenizar o quizá exterminar estas posibles amenazas. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que nos diz o texto base da nossa lição? Gloria a Dios, aleluya. Pode ler, irmã Kátia? Tito 1, 13 hasta el 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aleluia, glórias a Deus. Então nós podemos perceber aqui que o nosso texto base, ele é uma continuação. Mira, hermanos, que acá nosotros podemos perceber, se percibe que nuestro texto base es una continuación. Do texto base da lección número 7. Sí, de nuestro texto base que nosotros hemos estudiado en la lección de número 7. Exato, então ela continua no mesmo contexto. Mira que esta es una continuación, está en el mismo contexto. Dentro da mesma perícope. Sí, está dentro de la misma perícope. Abordando praticamente o mesmo assunto. Y esto está hablando prácticamente del mismo asunto. Mas Paulo passa instruções a Tito. Mira que Pablo está pasando instrucciones a Tito Referente agora a falsos mestres.
en lo que se refiere ahora a los falsos maestros. Sim, essa era a ameaça externa que estava sobre a igreja. Mira que ahora esta es la amenaza externa que está sobre la iglesia. Sim, falsos ensinadores. Él ahora está hablando sobre los falsos maestros, los falsos Sim. enseñadores. Ora, falsos ensinadores trazem falsos ensinos. Mira, hermanos, que nosotros sabemos que los falsos enseñadores van a traer falsas enseñanzas. Ensinanças. E o que vai causar isso? Y lo que va a causar esto, Isto vai tirar a sã doutrina da igreja. mira que esto va a sacar la sana doctrina de la iglesia. E você sabe o significado da palavra sã doutrina. Aleluya. Y usted ya sabe el significado de la palabra sana doctrina. Sim, sã doutrina significa La sana doctrina significa aquela que dá saúde. aquella que trae la salud. Exato. Então, quem não tem saúde, lógico que está enfermo, Mira, hermanos, una persona que no tiene salud es una persona enferma. está debilitada, Está muy debilitada. está fraca Sí, está muy débil. e pode até perecer. Sí, y puede hasta mismo morir. quizá. Exato, exato. Então, isso estava na preocupação de Paulo. Y mira que esto estaba en la preocupación de Pablo. Paulo se preocupava com a saúde espiritual das igrejas da ilha de Creta. Gloria a Dios. Pablo se preocupaba con la salud espiritual de las personas de la iglesia de Creta. Sim, e eu posso lhe garantir, não apenas com a igreja de Creta, Y yo puedo garantizar a los hermanos que Pablo estaba preocupado no solamente con las personas de la iglesia de Creta, mas com certeza com todas as igrejas de Jesus pero Cristo. nosotros sabemos que con certeza, hermanos, estaba preocupado con todas las iglesias Glória a de Jesucristo. Deus. Então, nessas instruções que Paulo passa a Tito, ele diz: olha, Tito, Entonces, en todas estas instrucciones que Pablo pasa a Tito, él entonces habla a Tito, tudo aquilo que eu te escrevi a respeito dos cretenses, todo lo que yo te escribí a respecto de los cretenses, que eles são mentirosos, que ellos son mentirosos, que eles são bestas feras, que ellos son malas bestias, que eles são ventres preguiçosos. que ellos son vientres perezosos. Olha, tudo isso é verdade. Si todo esto es una verdad, O que eu estou te falando é comprovadamente verdadeiro. todo lo que yo estoy hablándote es verdadero. Bom, agora vem as instruções. O que tu vai fazer, Tito? Bueno, ahora él empieza con las instrucciones. ¿Cómo va a suceder, Tito? Então Paulo diz para ele, ó, repreende eles. Entonces sigue Pablo hablando a Tito, repréndelos duramente. Duramente, nada de moleza. Sí, no hay que ser ahí modesto, no, hay que reprenderlos duramente. Sim, com energia, Sí, con energía, com autoridade, con autoridad, com conhecimento de causa. sí, con conocimiento de todo lo que pasa. Isso, e diz para eles, olha, vocês precisam ser sãos na fé. Entonces hay que hablar para ellos. Ustedes necesitan ser sanos en la fe. E para vocês ser são na fé, vocês precisam da sã doutrina. Y para ser sanos en la fe, ustedes necesitan de la sana doctrina. Isso, e Paulo segue passando as instruções. Diz para eles esquecerem essas lendas, estas fábulas judaicas. Y entonces Pablo aún sigue hablando y habla para ellos, para los cretenses, que no dé crédito, no crean em las fábulas judaicas. Sim, essas histórias, como eu falei, contos de velhas caducas. Sí, estas fábulas judaicas, estas historias viejas. E além disso, Y además de esto, esqueçam os mandamentos de homem. y además de todo esto, también hay que se olvidaren de los mandamientos de los hombres. Sim, esses mandamentos que vêm através da tradição. Estos mandamientos que vienen a través de la tradición. Esses mandamentos que os falsos mestres estão tentando impor sobre vocês. Estos falsos mandamientos que los falsos maestros están intentando poner sobre ustedes. Sim, não obedeçam. Hay
que no deben obedecer. Rejeitem todo esse tipo de ensinamento. Hay que rechazar todo este tipo de enseñanza. Falsos mestres Falsos maestros ensinam falsas doutrinas, enseñan a falsas doctrinas. coisas de homens. Son cosas de hombres. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus, então, por isso. Agora nós vamos fazer leitura da introdução da nossa lecção. Gloria a Dios. Aleluya. Introducción. Como lo vimos en la lección anterior, el apóstol Pablo trazó en su carta a Tito un planeamiento estratégico para la edificación de una iglesia santa en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. En el análisis del ambiente espiritual externo, Pablo resalta dos grandes amenazas: el gnosticismo y el judaísmo. Vamos observar as duas ameaças: Vamos ver entonces ahí, hermanos, las dos amenazas: gnosticismo el gnosticismo e o judaísmo. y el judaísmo. Gnosticismo, Gnosticismo, saber, el saber, conhecer, conocer, ser revelado. ser revelado. Judaísmo El judaísmo é a religião do povo judeu. es la religión del pueblo judío. Aquela religião que observa a Torá, Es la religión que observa la Torá. especificamente ao Velho Testamento. En lo que se refiere al Antiguo Testamento. Perceba que no judaísmo não existe o Novo Testamento. Mira, hermanos, que en el judaísmo no existe el Nuevo Testamento. Não, apenas o Velho Testamento. Para ellos existen solamente el Antiguo Testamento. Gnosticismo, uma religião de saber. El gnosticismo es una religión del saber. Judaísmo, El judaísmo a religião do Velho Testamento. es la religión del Antiguo Testamento. Sim, aquele Deus que é conhecido apenas através do Velho Testamento. Es una religión que se refiere al Dios conocido solamente por el Antiguo Testamento. Sim, e alguém pode se perguntar, mas apenas essas duas ameaças? Y quizá alguien puede preguntarse, hermano, ¿es solamente estas dos amenazas? Sim, e não precisa de mais. Sí, hermanos, no necesita más. São ameaças terríveis. Son dos amenazas, pero son terribles. Terríveis que estavam sobre a igreja em Creta. Son dos amenazas terribles que estaban sobre la iglesia de Creta. Porém, Sin embargo, aunque Pablo no los mencione, trataremos aquí también sobre el animismo y la idolatría, pues forman el telón de fondo del escenario de guerra espiritual en el cual Tito se encontraba. Veamos un breve análisis de estos movimientos religiosos con los cuales la iglesia primitiva, y no solamente en Creta, tuvo que combatir. Esta lección, según el criterio del profesor, podrá ser ministrada em 2 classes. aleluia. Então vamos começar pelo animismo. Primeiro nós precisamos saber o que significa o animismo. O que era o animismo? Sim. Como se manifestava essa linha filosófica? Podemos Glória a dizer Deus. até que ela se tornou uma religião. Gloria a Dios. Más cortito, hermano. Sim. Vamos a empezar, hermanos, a saber lo que es el animismo. La definición de lo que es el animismo. Sim. Nós podemos dizer que animismo é uma religião? Podemos ahí afirmar para los hermanos, podemos hablar para los hermanos que el animismo es una religión. Sim, podemos dizer que é um tipo de religião. Podemos hablar que sí, es un tipo de religión. Veja, a palavra religião, Mire, hermanos, la palabra religión, ela tem o significado de religar. la palabra religión tiene el significado de religar Ligar, alguna então. cosa. Isso. Por que religar? Porque é tornar a ligar de novo. Porque la palabra religar
reprender, porque em espanhol se habla, eu prendi a luz, então Então, repreendi. Pode ser rejuntei, não é assim? Então, é fazer uma coisa por 2 vezes. Sim, novamente. Sí, Ora, por quê? repetir uma coisa por 2 vezes. Porque o que se entende que esta religião, Sí, porque nós entendemos que esta religião, ela reaproxima o homem de Deus. ella vai reacercar el hombre de Dios. Sim, então esta religião do animismo, Então, mira, esta religião del animismo, como todas as outras religiões, como todas as outras religiões, ela acredita que através desta religião específica, ella cree que a través de esta religião específica que é o animismo, sim, o homem torna a comunhão com Deus. el hombre va a volver a una comunión con Dios. Sim, o homem é religado com Deus. El hombre es reprendido con Dios. Sim, lógico, nós Es sabemos. reacercado a Dios. A Deus, lógico que nós sabemos que é um engano. Es una lógica, hermanos, que sabemos que esto es un engaño. E era ensinado pelos falsos mestres. Mira que esto era una enseñanza de los falsos maestros. Exato. Bom, mas vamos direto agora, especificamente, animismo. Pode ler, irmã Kátia? Gloria a Dios. Vamos entonces a leer ahí la definición del animismo. La palabra animismo proviene del término griego anima, alma. La teología la adoptó para designar a la creencia en espíritus o entidades que pueden interferir en el mundo material. Aleluia. Perceba então, observe como funciona. Entonces, mira, hermanos, mira cómo pasa esto. O animismo, ele crê El animismo, él cree que existem espíritos que existen espíritus que estão em todas as partes, que están en todas las partes, mas que estes pero espíritos, estos espíritus, eles estão na natureza, ellos están en la naturaleza, que eles estão nos objetos inanimados, ellos están sobre los objetos que no tienen vida, sim, mas que eles também podem se manifestar. pero que también pueden manifestarse. Veja, vou dar um exemplo na crença sobre estes espíritos. Si yo voy ahí a dar un ejemplo en esta creencia de estos espíritus. Isso, imaginando que aqui exista um espírito Sí, hermanos, es como si acá existiesen espíritus e ele quisesse se manifestar. y ellos entonces quieran se manifestar, Indicar a sua sí, presença. quieran indicar su presencia. E ele pode movimentar este celular. Entonces quizá puede mover ahí el teléfono. Sim, e essa era el uma móvil. das crenças que esses espíritos, eles estavam nos ares. Sí, esta es la creencia, la certidumbre, la certeza que ellos tenían de que los espíritus estaban en los aires. Exato, e que eles poderiam dirigir a alguns objetos Y quizá estos mismos espíritus iban a conducir algunos objetos e que eles poderiam se manifestar através de outros y seres. que también estos mismos espíritus iban a manifestarse a través de otros seres. Ora, assim há basicamente 3 tipos de animismo. E agora a irmã Kátia vai estar fazendo leitura. Sí, por lo tanto, básicamente existen 3 tipos de animismo. Aquel que dice que los objetos poseen alma o vida. En ese concepto, además de los seres que consideramos vivos, animales, vegetales, etc., la tierra, el sol y el propio universo tendrían alma, pudiendo haber com ellos uma interação espiritual. Veja, então ele começa abrangendo algo grande, corpos grandes. Mira que empieza entonces ahí hablando de algo grande, de Sim. cuerpos grandes. O sol, Sí, el sol, a lua, la luna, la tierra. mais acima o universo Sí, el universo. e mais abaixo a terra. Sí, también la tierra. Então estes corpos celestes, segundo a crença no animismo, Mira que todos estos cuerpos celestes, según el animismo, eles têm alma. para el animismo, ellos
poseen alma. Isso, e é possível estabelecer um contato espiritual com estes corpos. Y según el animismo, se puede tener un contacto espiritual con estos cuerpos. Sim, um exemplo, eu posso ter um contato espiritual com o sol. Un ejemplo ahí, hermanos. Ellos creen que, según el animismo, se puede tener un contacto espiritual con el sol. Ou um contato espiritual com a luna. Sí. Bom, esse é um primeiro tipo. Agora nós vamos para o segundo tipo. Bueno, esto es el primer tipo de que cree el animismo. Ahora, el segundo es aquel que defiende que los objetos podrían ser habitados por espíritus. El segundo tipo de animismo es aquel que defiende que, pese a que no tengan vida en sí mismos, a diferencia de los seres humanos, los objetos también podrían ser habitados por espíritus que sobrevivirían a la destrucción física del objeto. De esta forma serían habitados por espíritus los árboles, las cascadas, los montes, etc. Sim, agora mais especificamente a natureza. Mira que ahora ellos están hablando de la naturaleza. Então, um exemplo. Uma árvore. Sí, mira, el ejemplo, un árbol. Esta árvore, segundo o animismo, Este árbol, según el animismo, ela tem um espírito. mira que este árbol tiene un espíritu. E eu posso desenvolver um contato através do meu espírito com este espírito da Y árvore. entonces yo puedo tener un contacto, yo puedo mantener un contacto de mi espíritu con el espíritu del árbol. Porém, se eu cortar esta árvore Pero si yo ahí cortar este árbol, e queimar esta árvore, quemar este ou árbol, destruir totalmente essa árvore, sí, o destruir totalmente este árbol, o espírito desta árvore, el espíritu de este árbol, então ele andaria vagando nos ares. misericordia. Eu acho que é um espiritismo disfarçado. Mas vamos seguir. Mira, hermanos, entonces el espíritu del árbol va a quedar ahí caminando por el aire. Mas parece engraçado, mas era uma crença. Sí, mira, hermano, nos parece ahí E, una cosa absurda, pero ellos creen así. e eles, esse tipo de religião, essa crença, existe até hoje. Y mira, hermanos, que este tipo de religión, esta creencia, existe hasta los días de hoy. Bom, mas agora vem outro, então. São 3 tipos. Sim, Nós já agora- vimos 2, agora vamos ver o terceiro. Ahora vamos a hablar del tercer. Aquel que cree que el mundo sería habitado por espíritus libres de cuerpos que podrían incorporarse. Misericordia. Agora. Finalmente, el tercer tipo de animismo cree que el mundo sería habitado por espíritus libres de cuerpos que, sin embargo, eventualmente podrían incorporarse en animales, personas y objetos en general. Tales espíritus podrían ser humanos o no humanos, buenos o malos, y estarían al alcance del contacto humano por intermedio de la mediación de personas con poderes especiales, que serían brujos, hechiceros, druidas, médios, etc. Bom, mas agora um comentário. Então agora, neste outro tipo de animismo, Mira, hermanos, que ahora en este tercer tipo de animismo, agora eles já não habitam em locais específicos. sí, ahora ellos no viven en locales específicos, Mas eles estão nos ares. pero ahora viven en los aires. E eles têm esta capacidade Y mira que ellos creen que estos espíritus que viven en los aires tienen la capacidad, de se apossar sí, de incorporarse em pessoas, en personas, em objetos, enfim, no que eles acharem sí, que seja necessário. o también en los animales, en todo lo que para ellos fue posible. Sim, mas que existem 2 tipos de espírito. Pero mira que para ellos existe 2 tipos de espíritus. Espíritos bons e espíritos maus. Sí, los espíritus buenos y los espíritus malos. Que para que seja desenvolvido este contato, Y mira que para ellos
este contacto va a ser desarrollado através de pessoas específicas a través de personas específicas que têm este falso poder que tiene este falso poder, de comunicação. sí, de comunicación entre los espíritus, Isso, entre este mundo espiritual. en este mundo espiritual. Exato. Bom, um termo que seria um termo bem atual seria os médiums. Sí, un término ahí muy actual sería los medios, Através da mediunidade. a través de la mediunidad. Bom, meus irmãos, mas todos esses três tipos de animismo, Pero, mis hermanos, todos estos tres tipos de animismo, nós sabemos nosotros sabemos quem está por trás de tudo isso. quién está por detrás de todo esto, Por trás dessas possessões, por detrás de todas estas posesiones, por trás destas manifestações. por detrás de todas estas manifestaciones. Nós sabemos que são espíritos maus, Nosotros ya sabemos que son los espíritus malignos. espíritos malignos. Isto é uma obra de Satanás. Esto es un obrar de Satanás, Isso del diablo. é uma possessão diabólica. Mira que nosotros sabemos que sí, es una posesión, pero es una posesión del diablo. Exato, mas recebe um nome, e parece que inofensivo, animismo. Sí, pero mira que ellos cambiaron el nombre, ¿no, hermano José? Para no asustar a las personas. Não, se torna algo até menos nocivo, menos agressivo. Se percibe que es un nombre sutil que tiene el animismo. Isso, mas o teor é o mesmo. Pero mira que el teor de todo es lo mismo. Manifestação de espíritos malignos. Eso es la manifestación de los espíritus malignos. Aleluia. A Glória a palavra Deus. de Deus Gloria a Dios. La palabra de Dios nos refiere sobre este tema cuando en Filipos, según el relato del libro de Lucas, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Glória a Deus. Aleluia. Perceba, meus irmãos. Isso está em Hechos 16:16. Exato. Esta Sim. moça, ela é um exemplo desta mediunidade. Mira que esta muchacha que se refiere acá en este pasaje bíblico es una persona que estaba ejercendo esta mediunidade. Mediunidade. Sim. Sim, mas veja que ela falava uma verdade. Mira, hermanos, nosotros podemos hablar que ella estaba hablando, lo que ella estaba hablando era Sim, una ela verdad. dizia: estes são servos do Deus Altíssimo. Mira que ella estaba diciendo: estos son los siervos del Dios Altísimo. E realmente eles eram servos do Deus Altíssimo. Y esto es una verdad, realmente eran siervos del Dios Altísimo. E ela dizia outra verdade: eles vos ensinam o caminho da salvação. Mira que también aún continuaba hablando otra verdad, que era: ellos los están enseñando el camino de la salvación. Veja a estratégia do inimigo. Mira, hermanos, la estrategia del diablo. Misturar verdades. Sí, estaba mezclando la verdad, Gerar uma confusão. estaba generando una confusión Sem que você perceba. sin que ustedes se den cuenta. Mas Paulo era um homem espiritual. Mira, hermanos, que Pablo era un hombre espiritual. E discernia o espiritual com o espiritual. Gloria a Dios. Y Pablo discernía el espiritual con el espiritual. Isso, e Paulo teve um discernimento espiritual. Gloria a Dios. Y en este momento Pablo tuvo un discernimiento espiritual. E veja, ele percebeu que era um espírito maligno. Y entonces Pablo se dio cuenta que se trataba de un espíritu maligno. E ele disse: retira-te dela em nome de Jesus. Y entonces él les habla: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. E o espírito maligno, não podendo resistir à autoridade do Gloria a servo de Deus. Aleluya. Y mira, hermanos, que el espíritu maligno que no soportó la autoridad
del siervo de Dios. Ele teve que sair, bateu em retirada. Sí, mira que él tuvo que salir en aquella misma hora. Ora, é como nos nossos dias. Gloria a Dios. Esto pasa, hermanos, como en nuestros días. Quando se expulsa um espírito maligno de uma pessoa. Cuando se está ordenando que salga un espíritu maligno de una persona. Mas, através deste relato bíblico, Pero a través acá de este relato bíblico, nós podemos perceber que ela não era violenta. mira que se percibe que esta muchacha no era una persona violenta. Estava muito bem disfarçada. Sí, mira que esta muchacha estaba muy bien disfrazada, Mas haviam homens pero había hombres, que exploravam esta possessão. sí, habían hombres que estaban ganando plata a través de esta debilidad de la muchacha. Sim, ¿sí? através deste espírito maligno Sim. que agia nesta jovem. A través de este espíritu maligno que estaba actuando en la vida de esta muchacha, de esta joven. Sí. Aleluia! Glórias a Gloria a Deus. Dios, aleluya. A Bíblia admite La Biblia admite la ocurrencia de estos fenómenos espirituales, pero no con la fundamentación doctrinaria del animismo. Cuando menciona tales espíritus, el Nuevo Testamento los apunta como milagros y como malignos. Yo voy a leer de nuevo. sim. Cuando menciona tales espíritus, el Nuevo Testamento los apunta como malignos e inmundos, llamándolos también demonios. De igual forma, la palabra niega a los espíritus humanos la capacidad de reencarnación o reincorporación. Está en Hebreos 9:27. Aleluia! Então, nós como os cristãos, Entonces, mire, hermanos, nosotros como cristianos, libertos da mentira e do engano, que ya fuimos ahí libertos de la mentira y del engaño. sabemos que são manifestação do maligno. Si nosotros sabemos que todo esto es una manifestación del diablo. E a Bíblia nos diz que não há comunicação com o espírito dos Sí, mortos. y la Biblia nos afirma que no hay charla entre los vivos con los muertos. Não, porque o escritor da carta aos Hebreus, Mira, hermanos, que el escritor a los hebreos, ele escreveu: él entonces escribió: ao homem está ordenado al hombre está ordenado morrer uma só vez, morir una sola vez. e depois virá o Y juízo. después de esto vendrá el juicio. Hebreus 9, versículo 27. Sí, esto está escrito en Hebreos 9:27. O que contraria então Hebreus? Lo que va de contra el Hebreos, entonces, A teoria de reencarnação. es esta teoría de la reencarnación. A teoria de que estes espíritos se reencarnam através da possessão. Si esto va de contra la Biblia, es esta teoría de que los espíritus, después que las personas vengan a morir, vuelven a reencarnarse em outras coisas. Em outras coisas, até mesmo em objetos, Sim. animais, Misericórdia. enfim, uma série de enganações. Mira, hermanos, que todo esto es un engaño. Engano de Satanás. Sí, es un engaño del diablo. Mas graças a Deus que nós conhecemos a verdade. Glorias a Dios que nosotros hemos conocido la verdad. E a verdade de Jesus Cristo Y mira que la verdad de Jesucristo, nos libertou do engano de gloria a Satanás. Dios, nos ha libertado del engaño de Satanás. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus por isso. Idolatria. Gloria a Dios. Idolatría. Como el nombre ya lo indica, la idolatría es la adoración a cualquier ser vivo o inanimado, real o imaginario que no sea Dios. Se puede hablar sobre idolatría en el sentido estricto o en el amplio sentido. Se dice idolatría en el sentido estricto cuando conscientemente la persona crea en su imaginación o elige algo ya creado como siendo una deidad. Ese es el caso, por ejemplo, de los falsos dioses, santos o imágenes religiosas. Aleluia. Bom, agora vamos para a idolatria.
Bueno, Antes ahora era a vamos- manifestação na idolatria. Sí, bueno, ahora vamos a empezar la idolatría. Antes estábamos hablando de la manifestación en la idolatría. Sim, mas agora veja, a Bíblia, ela condena a idolatria. Mira, hermanos, que la Biblia condena la idolatría. E nós encontramos referências em Levíticos, Nosotros ahí podemos buscar todas las referencias en el libro de Levítico, no livro de en Deuteronômio, el libro de Deuteronomio. e também há algo bem específico na carta aos Romanos. También hay algo más específico en la carta a los romanos. Bom, ali Paulo, ele fala, Allá Pablo entonces empieza hablando a los romanos. precisamente no capítulo 1, versículo 18, depois você pode fazer leitura. Sí, después ahí ustedes pueden buscar en su casa, en su Biblia, capítulo 1, verso. Romanos 1, Verso 18. verso 18. Mas o que que nos fala ali? O que que Paulo nos transmite? Lo que Pablo está nos hablando allí en Romanos 1, 18. Paulo diz que o homem Pablo entonces habla que el hombre deixou de adorar ao Criador el hombre ha dejado de adorar al Creador e passou a adorar a criatura. y pasó a adorar a la criatura. Passou a adorar a criação. Pasó entonces a adorar la creación. E este mesmo homem cria para si deuses. Y entonces este mismo hombre va a crear para sí dioses E começa a viver na vaidade dessa ilusão. y entonces empieza a vivir en la vanidad de esta ilusión. Então ele cria deuses do céu, Y entonces él pasa a crear dioses de los cielos, deuses da natureza, dioses de la naturaleza, deuses da terra, dioses de la tierra, deuses da água dioses del agua e deuses do que está debaixo da terra. y dioses de todo lo que está abajo de la tierra. Aleluia, gerando para si ídolos. Y entonces empieza a generar para sí ídolos. E colocando nestes ídolos Y entonces pon en estos ídolos a sua confiança, su confianza, a sua esperança, su esperanza, gerando assim generando entonces la idolatría. Mas a Bíblia, através da sua sã doutrina, Pero mira, hermanos, que la Biblia a través de la sana doctrina, ela combate ella va de contra todo e qualquer tipo de idolatria. todo y cualquier tipo de idolatría. E ela não fica apenas nestes seres da natureza. Y mira, hermanos, que la Biblia no queda solamente hablando de todos estos seres de la naturaleza. Veja, No, hermanos. o homem, ele diversificou tanto a idolatria Mira, hermanos, que el hombre diversificó tanto la idolatría que ele desenvolveu a egolatria. y ahora también con todo, además de todo, aún desarrolló una ego-idolatría. Como se todos esses que ele tivesse inventado não bastassem. Como si todo lo que ya hubiera inventado ya no era bastante. Sim, então ele inventa a Y egolatria entonces pasa ahora a crear la egolatría. e cria a religião do eu. Y entonces pasa a crear la religión del yo. E começa a adorar a si mesmo. Y Misericórdia. entonces el hombre pasa ahora a adorar a sí propio. Aleluia. Gloria a Já a Dios. idolatria em sentido amplo Ahora, la idolatría en el amplio sentido se da cuando la persona, aunque inconscientemente, se hace devota a cualquier cosa, real o imaginaria, presente o ambicionada, aún más que a Dios o en el lugar de Dios. Aleluia, mas só um comentário. Então, vamos criar uma situação para ilustrar esta nossa passagem da revista. Sí, vamos ahí ejemplificar una situación para hablar sobre este pasaje acá. Como o homem desenvolve essa idolatria? ¿Cómo el hombre va a desarrollar esta idolatría? Olha, eu vou usar meu celular como exemplo. Entonces yo voy ahí a usar mi teléfono como un ejemplo. Então eu começo a adorar este objeto. Y entonces yo paso a adorar este objeto. E vou adorando. Y empiezo a adorar. E continuo a adorá-lo. Y continúo adorando. E entro no nível da idolatria. Y entonces ahora yo voy a pasar del nivel común, ¿no, hermano? Del nivel común, sí, del nivel común. Y ahora yo paso a adorarlo incessantemente. Exato. Então,
Desenvolve-se uma idolatria de material, é algo material. Entonces, mira, hermanos, que yo voy a desarrollar una idolatría material ahora, por algo material. Sim, mas também se eu não tiver um objeto, Pero también si yo no tuviera ahí un objeto para adorarlo, sim, agora eu vou criar um transe. ahora yo voy a crear un trance. Isso, e vou entrar em um estado da minha mente Y yo voy a adentrar ahora, yo voy ahora a pasar del material para o espiritual. para el espiritual. E vou procurar um contato transcendente. Y yo voy a buscar un contacto más profundizado Sí. en el nivel espiritual. Ah, então eu vou ter uma idolatria espiritual. Y entonces yo paso a tener una idolatría espiritual. Porque eu estou adorando algo. Porque yo estoy adorando a algo, Talvez um espírito do animismo. tal vez quizá ahí un espíritu del animismo. Sim, bom, então agora eu tenho uma idolatria espiritual. Bueno, entonces ahora yo tengo una idolatría espiritual. Ahora ya no es más material, algo que yo puedo agarrar. Não, não, não. Pero ahora pasa a ser algo espiritual. Espiritual. Bom, mas como se isso não bastasse. Si esto no fuera tanto, Agora eu vou exemplificar a egolatria. ahora yo voy a ejemplificarles la idolatría Que- del yo, del Sim, ego. que é a adoração do meu eu, de mim mesmo. Sí, que es la adoración de mí mismo. Aonde eu me sinto A donde yo voy a sentirme e eu vou me colocar y entonces yo voy a ponerme como superior às demais coisas. como una persona superior a las demás cosas y a las demás personas también. Como alguém que merece ser admirado. Como alguien que debe ser admirado por Como alguém nosotros. que deve ser reverenciado. Como alguien que debe ser reverenciado por los demás. Exatamente. Então eu começo a cultivar a minha egolatria. Y entonces ya ahora yo voy a pasar a cultivar mi egolatría. Tem idolatria para todos os gostos, Mira. infelizmente. Mire, hermanos, que hay idolatría para todo tipo de personas. Mas aqui na nossa lição, nós temos o exemplo. Pero mire, hermanos, que acá en nuestra lección nosotros tenemos ahí un ejemplo. É um exemplo, vamos juntar as duas filosofias, animismo e idolatria de objetos. Si vamos ahí a hablar sobre las dos filosofías, el animismo y la adoración a los objetos. E nós sabemos, já ouvimos falar que na Índia Y nosotros ya oímos hablar que en el India existem Índia, mais de 30 milhões de deuses. y en la India existe más de 30 millones de dioses. Sim, você não ouviu errado, mais de 30 milhões de deuses. Sí, mira, es más de 30 millones de dioses. Então, existem deuses para todos os gostos. Mira, hermanos, que hay dioses para todos los tipos de personas. Para todas as finalidades. Sí, para todas las finalidades. E um bom exemplo que a nossa revista ilustra Y un buen ejemplo que nuestra lección nos trae é sobre uma árvore es sobre un árbol que supostamente que supuestamente recebeu um espírito. este árbol, ellos creen que este árbol recibió un espíritu. Mas isto é só entre inúmeros exemplos. Sí, pero mire, hermanos, que esto es uno de muchos ejemplos que existen allá, ¿no, hermano? Sim, José? então esta árvore, por ela supostamente ter este espírito, Que mire, hermanos, que ellos creen que por este árbol poseer este espíritu, ela é cultuada. este árbol entonces prestan culto a este árbol, E- es adorada. Sim, inclusive ela tem um altar de adoração no seu tronco. Mire, hermanos, que este árbol hasta mismo tiene un altar de adoración en su tronco. Aleluia! Bom, esse é apenas um entre vários exemplos. Mira que esto es uno de entre varios ejemplos. Mas eu sei que você, meu irmão, Pero yo creo que usted, mi hermano, eu mi sei que hermana, você, minha irmã, conhece muitos outros. usted ya conoce a muchos otros ejemplos. Sim, existe um número de exemplos sem fim sobre esta idolatria. Sí, hay muchos ejemplos sobre la idolatría. Aleluia! Gloria a Dios. É importante ressaltar que animismo, irmã Kátia, Es importante resaltar que el animismo y la idolatría no están aislados entre sí.
En India, por ejemplo, encontramos un animismo asociado a la idolatría. Aleluia, foi o exemplo que eu falei sobre Sim. esta árvore. Então parece que eles agem em conjunto. Fue el ejemplo que yo hablé para ustedes sobre este árbol. Nos parece que ellos actúan en conjunto. Sim, parece que um complementa o outro. Sí, nos parece que uno, el animismo, completa la idolatría y la idolatría completa al animismo. Sim, inclusive esta árvore, ela tem o nome de árvore Deus. Sí, incluso este árbol, su nombre es árbol Dios. Deus. 3. Judaísmo. Gloria a Dios, aleluya. El judaísmo. El judaísmo es la religión en la que el cristianismo tiene sus orígenes y de esta forma tomó el nombre por representar la religión de los judíos. Aleluia. E é uma verdade. Sí, esto es una verdad. O cristianismo nasceu de judeus. Mira que el cristianismo nació de los judíos, Mas o judaísmo também nasceu dos judeus. pero el judaísmo también nació de los judíos. Só que é como eu expliquei no início da aula. Pero es solo como yo ya les expliqué en el inicio de la clase. Judaísmo, Velho Testamento. El judaísmo, estamos hablando del Antiguo Testamento, O Deus do Velho Testamento. el Dios del Antiguo Testamento. E como autoridade, Moisés, Y como una autoridad Moisés, o profeta Moisés. el profeta Moisés, Também se fala sobre Abraão. también se habla sobre Abraham. Enfim, se trata apenas sobre o Antigo Testamento. Mira que ellos tratan solamente del Antiguo Testamento. Para o judaísmo, Para o ele- Novo Testamento não tem valia. Mira, hermanos, que para el judaísmo el Nuevo Testamento no tiene valor. Mas este judaísmo, ele tem subdivisões Mira, hermanos, que este judaísmo tiene subdivisiones que foram sendo acrescentadas ao que judaísmo. fueron siendo añadidas al judaísmo Com o passar do tempo, con el pasar del tiempo através das tradições humanas. a través de las tradiciones humanas. Sim, agora nós vamos ver isso. Sí, ahora vamos a estudiar sobre esto. O judaísmo era uma ameaça contra a igreja que estava em Creta. Mira que el judaísmo era una amenaza a la iglesia que estaba en Creta. El judaísmo era una amenaza a la iglesia primitiva por dos razones. A. Era una amenaza externa porque las primeras grandes persecuciones contra el cristianismo partieron de los religiosos judíos, que entendían ser una misión divina terminar con la nueva secta. Está en Filemón 3:6. Aleluia. Então veja, meu irmão, veja, minha irmã. Sí. A primeira perseguição que se levanta contra a igreja primitiva, Mira, hermanos, que la primera persecución, una de las primeras persecuciones que se ha levantado contra la iglesia primitiva, ela partiu do judaísmo. mira que partió del judaísmo. Ela partiu dos judeus. Mira que partió de los judíos contra la iglesia cristiana. Sim, e eles incitavam o Império Romano Mira que ellos aún incitaban al imperio romano para que destruísse esta religião. para que viniese a destruir esta religión que ellos consideraban una secta. É uma seita, mas eu vou explicar como isso acontecia. Sí. Para os romanos, Mira que para los romanos, até então, hasta entonces, eles consideravam os cristãos mira que los romanos consideraban a los cristianos como praticantes do judaísmo. como practicantes del judaísmo. Então, para eles, estava tudo bem, Mira que para ellos estaba todo bien. porque os judeus tinham liberdade de culto. Porque los judíos tenían esta libertad para cultuar. Bom, mas a discussão, a tensão, ela começou entre judeus e cristãos. Mira, hermanos, que todo esto pasó, esta discusión pasó entre los judíos y los cristianos. Porque os judeus achavam que o cristianismo era uma seita. Porque para los judíos el cristianismo no pasaba de una secta. Sim, era algo que tinha uma heresia. Para ellos, los cristianos eran personas herejes. Exato, porque eles não acreditavam em Cristo. Porque ellos no creían en Cristo. Então, o que eles fizeram?
Entonces, lo que pasó, hermanos, eles incitaram os romanos mira que ellos incitaron a los romanos. contra os cristãos. Sí, ellos pusieron entonces los romanos de contra los cristianos. Sim, ora, o que eles diziam? Lo que ellos afirmaban, Os cristãos não adoram o imperador. mira lo que los romanos hicieron. Empezaron a hablar que los cristianos no estaban adorando al imperador. Ao imperador. Al imperador romano. Isso. E como o imperador romano se considerava um deus, Y mira, hermanos, que el emperador romano, él se consideraba un dios. esta atitude por parte dos cristãos Entonces, esta actitud por parte de los cristianos, era vista como uma blasfêmia contra o Deus imperador. entonces fue vista como una blasfemia contra el Dios imperador. E assim inicia-se a perseguição contra os cristãos. Y entonces empieza la persecución contra los cristianos. Aleluia. B, irmã. Gloria a Dios. Era una amenaza interna porque muchos judíos, al venir para la iglesia, no lograron aceptar que un gentil pudiese hacer parte del cuerpo de Cristo, sin primero ser hijo de Abraham, mediante la circuncisión, y luego de circuncidado, sujetarse a las ordenanzas de la ley tal como un judío. Bom, mas eu, como gentil, Bueno, entonces yo como un gentil, me converto ao cristianismo ahora me convierto al cristianismo e começo a fazer parte desta comunidade cristã. y empiezo a ser parte de esta comunidad cristiana. Mas nesta comunidade cristã Pero en esta comunidad cristiana estavam os judeus. estaban ahí los judíos. E eles me diziam o seguinte: Y entonces ellos me hablaban. eles me impuseram uma condição. Entonces ellos impusieronme una condición. Eles me diziam: olha, para ti ser cristão, Me hablaban así: para usted ser considerado un cristiano, sim, um cristão verdadeiro, un cristiano verdadero, primeiro tu tem que te converter ao judaísmo. primero hay que convertirse al judaísmo. Depois tu serás considerado um cristão verdadeiro. Después sí va a ser considerado un cristiano verdadero. Então eles me obrigavam Entonces era como una obligación que eu fosse circuncidado como judeu que yo fuera circuncidado como un judío e depois passasse por todo aquele processo judaizante. y después ahí yo también debía pasar por todo este proceso judaizante. Mas isso, como nós falamos no início da aula, é uma falsa doutrina. Mira, hermanos, que como nosotros ya hemos hablado al inicio de nuestra clase, que es una falsa doctrina Passado por falsos mestres. y son enseñados por falsos maestros. Bom, mas também existia o judaísmo clássico. Bueno, también, hermanos, existía ahí el judaísmo clásico. Era basado en el Antiguo Testamento, teniendo como núcleo básico la Torá, los 5 libros escritos por Moisés, o Pentateuco. Glória a Deus. Os dois pactos divinos. Los 2 pactos divinos. El judaísmo se basa en 2 pactos entre Dios y los hombres. El pacto abrahámico por medio de Abraham y el pacto mosaico por medio de Moisés. Entonces ahora yo voy a leer para los hermanos el pacto abrahámico. Sim, como que se estabeleceu este pacto? ¿Cómo se estableció este pacto abrahámico? Por este primer pacto, Dios escoge a los descendientes de Abraham por el linaje de su hijo Isaac para ser su grey sobre la tierra y establece la circuncisión como condición para que alguien pueda ser parte del pueblo de la promesa. Por isso, Mira, hermanos, por eso, os judeus exigiam mira, es por eso que los judíos exigían dos novos convertidos cristãos de los nuevos convertidos cristianos que eles fizessem parte deste pacto abraâmico, para que ellos viniesen a ser parte de este pacto abrahámico de la circuncisión. fazendo a circuncisão. Sí, Bom,
Glória a Deus. Pacto mosaico. Ahora el pacto mosaico. Por este segundo pacto, el mosaico, Dios establece su ley al pueblo. Esto está en Éxodo 21 hasta el 26. Sim. Por medio de la cual Israel mantendría el favor de Dios, bajo la pena de que en el caso de desobediencia, tener a la generación pecadora exterminada por el juicio divino. Esto sucedió, por ejemplo, con la generación de Cades Barnea, que se mostró rebelde a la voz de Dios manifestada por medio del profeta Moisés. Esto está en Números 14, 2, 4. Este pacto mosaico, Mira que este pacto mosaico, ele era condicional. este pacto era un pacto condicional. Condicional de que maneira? ¿De qué manera, hermano? Ora, era imposta uma condição. Mira que había una condición. Se eu obedeço, Si yo obedezco, sou abençoado. soy bendecido. Se eu não obedeço, Si yo no obedezco, sou castigado. yo soy castigado. E esse castigo poderia vir através de juízo. Y mira que este castigo podría venir sobre mí como un juicio. Sim, através ou até mesmo através do próprio extermínio. Mira, hermanos, que hasta mismo a través del exterminio. Então, olha o que eu precisava para ser um cristão naquela época. Mira, hermano, lo que yo necesitaba para ser un cristiano en aquella época. Participar do pacto abraâmico através da circuncisão. Yo debería participar del pacto abrahámico a través de la circuncisión E mais alguns y rituais. también más algunos otros rituales. E também observar a lei de Moisés. Y además de observar la ley de Moisés. Era necessário a minha estrita observância à lei de Moisés. Mira, hermanos, era necesario una estricta observancia a la ley de Moisés. Aleluia! Glória a Deus. A lei no pacto mosaico. Agora é no pacto mosaico. Mira, hermanos, que ahora es la ley en el pacto mosaico. La ley mosaica se presentaba como un árbol con su tronco y ramas, como lo veremos a continuación. La ley moral. El tronco sería la ley moral divina en la que el Señor establece las normas de relacionamiento, tanto interpersonal, así como de relacionamiento entre Dios y los hombres. Aleluia! Então seria o tronco, seria a lei principal. Mira que el tronco sería la ley principal. O meu relacionamento interpessoal. Mi relacionamiento interpersonal. Isso, então poderia ser o meu relacionamento com os demais. Entonces esto podría ser los demás con las E o demás meu personas. relacionamento pessoal com Deus. Y mi relacionamiento personal con Dios. Esse era o tronco da lei, era o cerne da lei. Mira que este era el tronco de la ley. Podemos até colocar em ordem. Primeiro, meu relacionamento com Deus. Mira, vamos a poner ahí en orden entonces. En primer lugar, era mi relacionamiento con Dios. Podemos dizer que seja a base desse tronco. Esto es este es el fundamento de este tronco. Mais adiante, o meu relacionamento com o meu próximo. Más adelante sería el relacionamiento con mi próximo, Mas con esta, mi prójimo. Sim, mas esta árvore tem ramos. Pero mira que este árbol tiene sus ramas. Ela se expande. Ellas van esparcir-se. Sim, e esses esparcir. ramos nós podemos agora ver a lei cerimonial. Y en estas ramas ahora vamos a ver la ley ceremonial. B, ley ceremonial. Luego, previendo la imposibilidad de que el hombre obedezca su ley moral, Dios establece la ley ceremonial que reglamenta cómo el ser humano haría para recordar la ley moral divina y de esta forma mantenerse puro, y lo que haría o sufriría en el caso de que aún así la desobedeciera. Veja, a preocupação de Deus. Mira, hermanos, la preocupación de Dios. Deus, através da sua onisciência, Dios, a través de su onisciencia, o Senhor já sabia que era praticamente impossível ao homem el Señor ya sabía que era
que es prácticamente imposible al hombre assim, é obedecer esta lei. obedecer a esta ley. Então o Senhor cria um mecanismo Entonces mira que el Señor crea un que mecanismo muitas vezes desperte o homem para que muchas veces va a despertar a los hombres e impeça esse homem de esquecer da sua lei. para que impida al hombre de se olvidar de esta ley, de Aleluia. olvidarse de esta ley. Lembrando ao homem Y eso hace con que el hombre venga a recordar do que aconteceria de lo que pasaría no caso de transgressão dessa lei, en el caso de desobediencia de esta ley ou no caso de cumprimento desta lei. o en el caso de cumplir a esta ley. B2. ¿Cómo podría llegar al Señor y obtener la expiación de los pecados? Según el Nuevo Testamento, toda la ley ceremonial se cumplió en Jesús. Él es el cuerpo y la ley ceremonial es la sombra del cuerpo que habría de venir. Oh, gloria a Dios. Aleluia. Sí, esto está en Colosenses 2, 11 hasta el 23. Isso, mas nós ouvimos alguém falar: Pero nosotros ya hemos oído a alguien hablar. olha, mas agora nós estamos na graça. Mira, ahora nosotros estamos viviendo en la gracia. O tempo da lei já passou. El tiempo de la ley ya pasó. Mas perceba, Pero, hermanos, atención a una cosa. é preciso que se especifique qual lei. Es necesario ahí especificar cuál es la ley que estamos Sim, hablando. qual é a lei que já passou? ¿Cuál es la ley que ya pasó? Veja, recém nós falamos sobre algumas leis. Mira, hermanos, ahora mismo hablamos sobre algunas leyes. Se eu disser assim, mas a lei era lá no Antigo Testamento, Si yo hablara así, pero la ley era para el Antiguo Testamento e que agora não vale mais porque nós estamos no tempo da graça. y ahora no tiene más valor porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Sim, mas espere um minuto. Pero hermanos, atención ahí un minuto. A Bíblia diz assim, La Biblia nos habla así. lá na lei, En la ley, não matarás. no matarás. Bom, se eu disser, mas a lei já passou, Y hermanos, mira una cosa. Si yo hablarles que la ley ya pasó, então agora quer dizer que eu posso matar? entonces ahora yo ya puedo matar. Não é uma lógica? Esto es una lógica. Mas aí se eu for no Novo Testamento Pero ahora si yo volver para el Nuevo Testamento e procurar quem ficará de fora, y entonces yo voy a buscar quién va a quedar de fuera, os homicidas. los homicidas. Oh, gloria a Então a Dios. lei continua existindo. Entonces, mira, hermanos, la ley continúa existindo. Porque o homicida mata. Porque el homicida mata. E no Novo Testamento Y en el Nuevo Testamento me adverte está ahí advirtiéndome que se eu for um homicida, que si yo fuera un homicida, eu ficarei de fora da cidade yo celestial. voy a quedar afuera de la ciudad celestial. Então, continua Glória a Deus. valendo a lei? Y entonces, mira, hermanos, ¿la ley tiene o no valor? Lógico, Glória a Deus. continua valendo. Sí, aún tiene valor. Exato. Senão, eu aboliria a lei e mataria. Entonces, mira, si ya no tuviese valor, yo podía matar. Exato. Mas o Novo Testamento não me proibiria. Pero el Nuevo Testamento, además de esto, también no iba a prohibirme. Proibir-me. Mas ela proíbe. Pero mira que el Nuevo Testamento aún prohíbe. Exato. Isso é apenas um exemplo, Isto- entre vários exemplos. Esto es solamente un ejemplo de entre varios ejemplos que yo podía darle. Mas eu continuo ouvindo alguém dizer, a lei era lá no Velho Testamento. Pero aún yo continúo escuchando a alguien hablar que la lei era para el Antiguo Testamento. Sim, mas agora é que vem a observação. Mira, hermanos, aún hay una observación. A lei cerimonial. La ley ceremonial. Não esqueça a lei daquele ritual. No se olvide, hermano, estamos hablando de la ley del ritual. Exato, daqueles animais sacrificados De los para a sa- expiação do pecado. Sí, de los animales sacrificados para la expiación de los pecados. Esta lei cerimonial, Cristo anulou Glória a ela. Deus. Mira que
toda esta lei cerimonial, Cristo já hizo, ¿no, hermano José? Sim, Cristo já cumpriu agora. Ele foi o cordeiro Gloria a oferecido. Dios, aleluya. Mira, hermanos, que Cristo fue el cordero que fue ofrecido. E é isto que precisa ser esclarecido quando nos referimos à lei. Y es esto, hermanos, que necesita ser ahí aclarado para los hermanos cuando se habla de la ley. Veja, lei moral Mira, la ley moral e lei cerimonial. y la ley cerimonial. Qual foi a lei que foi anulada? ¿Cuál fue la ley que fue anulada? A lei cerimonial. La ley cerimonial. Glórias a Deus. Gloria a Dios que Cristo Aleluia. ya pagó el precio. Aleluya. Mas tem mais outra lei também que foi abolida. Glória e agora a nós Deus. vamos ver isso. Pero hay más una ley que también ya fue abolida, Lei dietética. fue cancelada. Sí, es la exactamente. lei dietética. En la lei dietética, Dios establece alimentos puros e impuros. Se puede considerar a la ley dietética como siendo también cerimonial. Si entendemos que esos mandamientos no tenían como objetivo meramente de la salud del pueblo, sino que también no comiesen junto a los demás pueblos por no poder compartir la misma comida, evitando de esta forma una comunión que los hiciese alejarse de Dios. Olha, como funcionava a lei dietética? ¿Cómo funcionaba ahí la ley dietética? Não podendo, eu como judeu, não poderia comer animais impuros. Mira, hermanos, que yo como un judío no podría comer animales considerados impuros. Mas esta lei foi abolida. Pero mira que esta ley también fue anulada. Sim, esta lei já não existe mais. Mira que esta ley ya no existe más. Veja, quando Pedro teve aquela visão, Mira, cuando Pedro tuvo aquella visión que o lençol vinha com todos os tipos de animais. y la sábana venía con todos los animales, Animais misturados, considerados puros. los animales e mezclados impuros. que eran considerados puros e impuros. Exato, que estavam dentro da lei dietética, Estos animales estaban adentro de la ley dietética, que era a dieta regulamentada ao povo judeu. que era la dieta regulamentada al pueblo judío. Qual foi a voz que Pedro ouviu? ¿Cuál fue la voz que Pedro oyó? Pedro, mata e come. Sí, entonces Pedro escuchó, Pedro mata y come. E Pedro questiona: Gloria a Dios. Pedro entonces contesta, Senhor, como poderia? Nunca entrou animal impuro na minha boca. Señor, ¿cómo yo puedo si nunca adentró en mi boca un animal impuro? E aí a voz do Senhor fala para ele: Pedro, não Aleluia. torna impuro Entonces Pedro oyó la voz diciéndole, Pedro, no torna impuro aquilo que eu purifiquei. todo lo que yo ya he purificado. Então ali, naquele momento, está abolida a lei dietética. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermanos, en este momento nosotros entendemos que fue abolida la ley dietética. Exato. O que quer dizer isso? ¿Qué quiere decirnos esto? Agora, o judeu cristão Ahora el judío cristiano podia comer animais impuros. ya puede comer los animales que antes eran considerados impuros. Sim, porque esta lei dietética foi abolida. Porque esta ley dietética ya fue anulada. Então, um exemplo, já pode comer carne de porco. Sí, un ejemplo es que ahora nosotros ya podemos comer la carne de cerdo Aleluia. y de puerco. Glórias a Deus. Inclusive, Incluso, como nós estamos vendo as ameaças daquela época, como nosotros estamos estudiando las amenazas de aquella época, os judeus convertidos, los judíos convertidos, eles já poderiam comer o porco, ellos ya podrían comer la carne de cerdo. mas alguns deles estavam pregando: Pero mira que algunos de ellos aún estaban predicando. não, tu não deves No. comer esses animais impuros. No, usted no debe comer estos animales impuros. Porque um cristão judaico Porque un cristiano judaico, não, não se contamina com essas coisas. porque un cristiano judío no se contamina con estas cosas. A lei foi abolida, La ley
fue anulada a lei cerimonial, la ley cerimonial, a lei dietética. la lei dietética. Essa sim, não esqueça disso. Sí, esta sí, hermanos, no se olviden de esto. Aleluia. Lei civil. La ley civil. La lei civil reglamentaba el funcionamiento de Israel como nación. Bom, agora vem uma lei que abrange toda a nação. Mira, ahora vamos a hablar de una ley que va a alcanzar a toda la nación. Isso. Nós temos exemplo da nossa sociedade. Sí, nosotros tenemos ahí un ejemplo de nuestra sociedad. A nossa sociedade civil organizada, Sí, nuestra sociedad civil organizada. elas têm leis civis que regem essa Sí, sociedade. tiene la ley civil que regulamenta toda la sociedad. Exato, e essa sociedade então ela vai encontrar através destas leis, Y nuestra sociedad va a encontrar en todas estas leyes, ela vai encontrar limites, sí, va a haber los límites. ela vai encontrar direitos También nuestra sociedad va a encontrar sus derechos. e vai encontrar também os seus deveres. También va a encontrar a sus deberes. Mas quando ela fala em civil, Cuando estamos hablando de ley civil, ela está se referindo à civilização. está refiriéndose a la civilización, Pessoas, a personas, indivíduos, a indivíduos, habitantes, habitantes, cidadãos. a ciudadanos. Vamos ver Sí. a diferença entre a lei cerimonial e a lei moral. La diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. ¿Cómo diferenciar a la ley ceremonial que fue cumplida en Cristo y que ya no es necesario seguir, de la ley moral divina que demuestra el carácter de santidad de Dios? El apóstol Pablo parte de una presuposición para llegar a una conclusión. La presuposición, entonces, si el ingreso a la congregación de Israel se daba por medio de la circuncisión, el ingreso al cuerpo de Cristo se da mediante el nuevo nacimiento, Comentário, então. por medio de cual recibimos la naturaleza de Cristo en nosotros, que combate contra la carne. Aleluia, comentário então. Glória a Veja, Deus. para que eu fosse aceito na comunidade, eu precisava participar do pacto abraâmico. Mira, hermanos, para que yo pudiese hacer parte de la Na ley comunidade cristã. de la comunidad cristiana, Então eu precisava fazer parte, passar por este ritual do pacto abraâmico. yo necesitaba pasar por este proceso de Circuncisão. circuncisión. Sim, mas aí Paulo explica. Pero mira, hermanos, que entonces Pablo va a explicar. Olha, e Paulo usa até uma metáfora, é algo muito interessante da parte deste homem. Mira que Pablo usa de una metáfora que es muy interesante. Quando ele fala sobre a circuncisão cristã, Cuando Pablo está hablando sobre la circuncisión cristiana, então ele fala ali como funcionava a circuncisão judaica. entonces él habla cómo era hecha la circuncisión judaica. E ele diz, olha, Judía. aquele prepúcio, podemos dizer, Sí, entonces él habla de aquella carne que é extirpada que era sacada do homem, del hombre. agora, como cristão, Mira que ahora, como un cristiano, eu devo tirar este prepúcio yo debo sacar esta carne do meu de coração. mi corazón. O meu coração deve ser circuncidado. Mira, lo que Pablo enseñó a través de esto es que nuestro corazón ahora, él sí debería de ser circuncidado. Exato, mas que todo este ritual, Pero que todo este ritual, ele era simbolizado todo esto era simbolizado através do novo nascimento. a través del nuevo nacimiento. Sim, então, o judeu achava que era através da circuncisão. Mira que el judío para ellos les parecía que era a través de la circuncisión. Mas Paulo estabelece que é
a partir do novo nascimento. Gloria a Dios, pero Pablo está nos enseñando que esto pasa a través de nuestro nuevo nacimiento. Não nascidos de Abraão, No nacidos de Abraham, mas nascidos de Cristo Jesus. pero ahora nacidos de Cristo Jesús. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus. La conclusión entonces, ahora solamente deben ser seguidos los mandamientos de la ley mosaica que fortalecen a la nueva naturaleza y combaten a la vieja naturaleza. Salvo aquellos que son manifestados por el Nuevo Testamento, los demás mandamientos del Antiguo Testamento, que no se oponen a la carne y a sus obras, aunque tengan apariencia de piedad, ya no poseen más valor, pues el propósito para el cual fueron establecidos, apuntar a Cristo, ya se cumplió con la venida del Mesías y el establecimiento de la salvación por medio de la gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Esa salvación se manifiesta por la acción divina en el nuevo nacimiento y ya no más por la acción humana en el cumplimiento del ritualismo de la ley, que era apenas sombra de lo que habría de venir. Ese es el mensaje expresado en las Escrituras. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. Apetitos de la carne aquí es traducción de la expresión griega plasmone sarx, o sea, satisfacción de la carne, que está em Colossenses 2:23. Um comentário. Então, todo este ritual, toda esta cerimônia, Então, mira, hermanos, que todo este ritual, toda esta cerimônia, a finalidade la finalidad era alcançar, através dos rituais, era alcançar a través de los rituales uma pureza ritual. una pureza ritual. Pureza ritual. Una pureza ritual. Então, através desses ritos A través de todos estos ritos e estas observações, y estas observaciones, eu me tornava puro. yo iba a tornar-me puro, Pureza ritual. pureza ritual. Mas, através do novo nascimento, Pero ahora a través del nuevo nacimiento, eu recebo yo voy a recibir uma pureza moral. la pureza moral. Perceba a diferença? Miren, hermanos, la diferencia entre una y otra. Uma pureza é recebida através de rituais. Una pureza es recibida a través de rituales. Pureza ritual. Es considerada pureza ritual. Outra é uma pureza moral, Otra es la pureza moral, que eu recebo através que yo voy a recibir a través da ação sobrenatural del actuar sobrenatural. do Espírito de Deus. Gloria a Dios, del Espíritu de Dios. Através do meu novo A nascimento. través de mi nuevo nacimiento. E esta é a pureza que interessa ao cristão. Y esta es la pureza que interesa a los cristianos. A pureza moral. La pureza moral. Aleluia! Gloria a Dios. Ahora se hace claro que lo que permanece son los mandamientos que poseen valor contra los apetitos de la carne, porque estos deben permanecer. El Nuevo Testamento explica por qué el ocuparse de la carne es enemistad contra Dios, y esto está en Romanos 8, 6, 7. Aquello que solamente apuntaba a la venida de Cristo, la encarnación del Verbo, ya no es necesario, pues el cuerpo, Cristo en persona, ya apareció y por consiguiente hizo innecesarios los mandamientos de la ley mosaica que tenían por objetivo ser su sombra para que el ser humano se preparase para recibir al cuerpo. Glória a Deus, olha como funcionava.
Sí. todos os mandamentos Mira, hermanos, cómo pasaba todos los mandamientos da lei de la mosaica ley mosaica que apontavam que apuntaban para a vinda de Cristo, para la venida de Cristo, para a vinda de um substituto para la venida de un sustituto que substituiria as obrigações desta lei. que iba a sustituir todas estas obligaciones de la ley. Exato, então Cristo veio. Mira, hermanos, que Cristo vino, Estava apontando para ele. ya estaba apuntando para él. No momento determinado por Deus, En el momento determinado por Dios, Cristo vem Cristo vino e assume todas estas prerrogativas da lei. y entonces él completa todas las exigencias de la ley. Isso, e no momento que Cristo cumpre estas exigências, Y en el momento a donde Cristo cumplió todas las exigencias, aquilo que apontava para a sua vinda, todo lo que apuntaba para su venida, agora perde a sua utilidade. ahora no tiene más utilidad. Agora se torna nulo. Ahora fue anulado. Ora, se eu estou avisando, Mira, hermano, si yo ya estoy ahí dando una advertencia, eu estou avisando que alguém vai vir. ya estoy advirtiendo que alguien está por venir. Estou dizendo, fulano vai vir, fulano vai Sí, vir. yo estoy hablando, fulano va a venir, fulano va a venir. Quando fulano vier, Mira que cuando él llegar, eu já Eu- não tenho mais utilidade. yo ya no tengo más una utilidad. Já não preciso avisar mais. Ya no necesito más avisar a nadie. Porque fulano veio. Porque él ya vino. Então eu saio fora de cena. Entonces yo voy a salir de escena. E fulano assume o seu lugar. Y ahora fulano va a quedar en su lugar. E faz o seu trabalho. Y entonces él va a hacer todo su trabajo. Perceba como funcionava. Mira, hermanos, cómo pasaba. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Sin embargo, la esencia del ser humano sigue siendo la misma, o sea, la misma carne, naturaleza humana dominada por los apetitos sensuales, que en aquel tiempo luchaba contra la revelación que vendría, Cristo en cuerpo, y sigue luchando contra la revelación plena de Cristo que ya vino en su plenitud. Ahora esta guerra permanece, sin embargo, en el tiempo de la gracia, establecido luego de la venida de Cristo, su muerte y resurrección, y combatida mediante la fuerza del Espíritu Santo en la vida del creyente, que triunfa sobre la carne enferma por el pecado, que está en Romanos 8, 2, 3. Aleluia. Algumas coisas cessaram. Sí, algunas cosas ya llegaron al fin. Algumas coisas foram anuladas. Sí, algunas de estas cosas ya fueron anuladas. Mas a luta na carne do cristão, Sí, pero la lucha de la carne del cristiano, esta continua. esta aún continúa. Bom, agora eu devo dar atenção a isso. Bueno, entonces yo debo dar la atención a esto. Antes da vinda de Cristo, Antes de la venida de Cristo, a minha luta na carne mi lucha en la carne era mais difícil. era más difícil. Olha, se agora é difícil, Mira, hermano, si ahora le parece difícil, antes era mais difícil. antes era mucho más difícil. Exato, mas agora Pero ahora eu continuo lutando, yo aún continúo luchando. mas eu tenho a graça de Cristo. Pero yo tengo la gracia de Cristo. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo Yo de Deus. tengo la ayuda del Espíritu Santo de Dios. E eu posso vencer esta carne. Y yo puedo vencer a esta lucha. Você pode vencer esta luta com a carne. Usted puede vencer esta lucha que va de contra su carne. Aleluia, com a Glória a ajuda Deus. do Espírito Santo de Deus. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Algumas coisas cessaram com a vinda de Cristo. Algunas cosas ya cesaron con la venida de Cristo. Porém, a luta contra a carne Pero la lucha contra la carne não cessou. aún no llegó al fin. Glórias a Deus. Glórias Irmã a Deus. Kátia, eu acho que nós deveríamos agora, pelo adiantado da hora, mandar Sim. um saludo para os nossos irmãos Sí. e logo em seguida estaremos fazendo a conclusão. Gloria a Dios. Pelo seguinte, meu irmão, pelo seguinte, minha irmã. Vamos ahí estar enviando un saludo para nuestros hermanos porque la hora ya se fue
y vamos después a hablar de la conclusión. Sim, porque esta lição ela é muito extensa. Porque esta lección es muy larga. Então vamos deixar uma segunda parte para a próxima aula. Sí, ahí vamos a dejar ahí la segunda parte para la próxima semana, Aonde, se Deus quiser, estaremos fazendo a conclusão desta lição. a donde ya estaremos dando la conclusión de esta lección. Entonces, en la próxima semana. Sim, na próxima aula. Sí. Ujú. Vamos a dar un saludo entonces para todos nuestros hermanos Glorias que están a ahí Deus. acompañándonos. Y también para los hermanos que no participaron del chat, pero yo creo sí. que están ahí juntamente con nosotros. Aqueles irmãos que depois estarão assistindo a nossa escola Glória a bíblica. Deus. Que Vamos Deus les bendiga. Sí, vamos a enviar entonces, hermano José, yo quiero leer ahí un Sí. pedido de oración de nuestra hermana Noemí Pereira. Paz, Que oración y Deus unión. bendiga, minha irmã. Pido oración por mis hijas y nietos y yernos, salvación, libertación, en el nombre de Jesucristo. Que Dios venga a salvar, curar, sanar, hermana Noemí, en el nombre de Jesucristo. Glória a Deus. Que Deus atenda as suas orações e nós estaremos orando pela irmã. Gloria a Dios. Hermana Marlí Correa también, un Glória a saludo. Deus. Hermana Jane Jardín, Que Deus bendiga, minha irmã. Leonardo Suárez, Aleluia. Verónica Navarro, Glórias a Deus. Claudio Miro Rodríguez, Deus lhe bendiga. Claudete Sharp, me parece. Aleluia. Hermana Franciele Bugis, misionerinha, Glória a Deus. desde Chicago. Que Deus bendiga. Aleluya, toda su familia, Pastor Francisco, God hermana bless Rosané, you. hermano Misael también, que Dios Aleluya. le bendiga. Hermana Rosani dos Santos, Dios Aleluya, bendiga. mi hermana. Hermana desde Puerto Rico, Paola Cruz, Dios bendiga. Saludos. A su padre, su madre, sus hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda la iglesia de Puerto Rico reciba un saludo de nuestra parte. Glória a Deus. Hermana Jovita Vaz, también hermana Elsa Deus Links. bendiga a todas nuestras hermanas. Y hermana Yara Suárez, Aleluya. Nara Ortiz, desde Casequí, hermana Glória a Nara. Deus. Hermana Salete da Silva, también un saludo. Deus bendiga a todos. Hermano Fernando Fontoura también está pidiendo oración en su favor, Deus en favor de su bendiga a nuestro familia. hermano. Hermana Michele también. Aleluia. Y también hermana Ana Cristina Pereira. Dios Glória bendiga a Deus a todos nuestros pela vida hermanos. de todos nuestros hermanos y hermanas. Y también aquellos que no enviaron acá un mensaje en el chat, pero están ahí asistiéndonos, que Dios venga a bendecir sus vidas en el nombre de Jesucristo. Aleluia. Então vamos estar encerrando. Lembre-se, daremos a continuação no próximo sábado. E você, desde já é nosso convidado. Gloria a Dios. Usted ya es nuestro invitado especial para que esté ahí con nosotros en el próximo sábado para llegarmos a la conclusión de esta lección de número 8. E agora o nosso convite especial. Gloria a Dios. Vamos orar uns pelos outros. Sí, vamos a orar ahí unos por los otros. Vamos colocar as nossas necessidades e os nossos pedidos de oração Gloria a Dios. Vamos a poner ahí delante de Dios todos nuestros pedidos de oración como um único pedido, como un único pedido, com um único propósito, con un único propósito, com o mesmo espírito, con el mismo espíritu, em uma unidade. en una unidad. Vamos fazer essa união Vamos a hacer esta e unión. vamos chegar juntos na presença de Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Vamos a llegar ahí juntos en la presencia de Dios. Ore conosco. Vamos a orar ahí, hermanos. Senhor nosso Deus e nosso Glória Pai, a Deus. Pai do nosso Aleluia. Senhor e Bendito Salvador seja tu Jesus nome, Cristo, Senhor. Senhor da glória, Alabado Pai seja tu Santo, nome, Deus Deus. Todo-Poderoso, Venga bendecir a nuestros Criador hermanos dos que han céus e da pedido terra. oração em Senhor seu amado, favor. agora neste momento, Deus, nos colocamos la diante hermana da Tua Noemí, Deus, presença ha pedido e oración rogamos en a favor de Tua sus hijos, bênção, sus yernos, Senhor, sus filhos, sus sobre os nietos. Teus filhos, sobre as Tuas En el nombre de filhas, Jesucristo, el hermano sobre os también, lares dos Fernando nossos Fontoura, irmãos, que ha pedido sobre a Tua oración en su igreja, favor, en su Senhor. familia, Ó Pai Dios. querido, estende a Tua mão santa e Todos poderosa nuestros para hermanos que han abençoar, dejado su pedido de para dar oración, que vengas a vitória, para bendecir a cada libertar, uno. para curar, Senhor Tú da sabes, glória. Dios, lo que Abençoa os Teus necesitan, en el filhos. O nombre Senhor de conhece, Jesús. Senhor, a necessidade de Eu não cada conosco, coração, Deus, de pero cada tu vida. sabes a todo Apresentamos diante de Ti, Senhor, que a estão vida dos Teus passando, servos, a vida das Tuas Bendice servas. em nome de Pai Jesus. querido, dá vitória, Senhor, dá Dá vitória na vitória. família, dá vitória no trabalho, Em dá el vitória nome nos de Jesus, estudos, em el dá vitória nome na de Jesus, saúde, em el Senhor
Senhor nombre amado. de Jesús. Oh, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor Glória da a glória. Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Deus Aleluia. maravilhoso, fica conosco, Senhor, em nome do teu Filho amado. De Jesús. É o que nós te pedimos e te agradecemos Glória em a nome Deus. do Senhor Jesus. Amém, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja Glória a abençoado em nome de Cristo. Sea bendecida en el nombre de Jesucristo. Y antes de salirnos, hermano José, yo quiero hacer una invitación especial para nuestros hermanos. Sí. Nosotros estamos llegando al fin del mes de agosto. Y en el mes de agosto, ¿qué nosotros estamos haciendo? Una batalla. Oh, gloria. No es una, hermano José, es 5. Estamos ahí llegando. Misericórdia. Estamos ya llegando al fin de la quinta batalla en el nombre de Jesucristo. Pero hermano, yo quiero invitarles para nuestro ayuno solemne en el día de mañana. Para muchos ya empezaron el día de hoy y van a terminar en el día de mañana. Es 24 horas de ayuno delante de la presencia de Dios, solamente agradando a Dios, Aleluya. orando, ayunando, leyendo la palabra, cantando canciones, salmos, como dice la palabra de Dios. Entonces mira que es una invitación especial para todo nuestro ministerio. Vamos a llegar al fin del mes de agosto batallando y rendiendo ahí honores a Dios a través de nuestro ayuno solemne en el nombre de Jesucristo. También yo quiero les invitar para que pase ahí con nosotros en esta noche, ¿no, hermana Valquiria? Me parece que hay ahí una vigilia de la juventud también. Hasta las 3 de la mañana será transmitida en el canal oficial de nuestro ministerio la vigilia de la Juventud Generación Elegida acá de la sede internacional. Entonces es una invitación para ti también. Para los hermanos que ya empezaron su ayuno solemne, también pueden ahí quedar hasta las 3 de la mañana orando y vigilando con nuestra juventud en el nombre de Jesucristo. Y quiero les invitar también para que quede ahí, va a cambiar el link y va a empezar el culto de esta misma generación que va a estar Sí, la vigilando esta generación noche, hermano. elegida. Gloria a Dios. No se olvide, 5 batallas, 5 victorias. Oh, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Vamos a despedirnos entonces les hablando. Sí, paz, oración Oración y y unión. Gloria a Dios. Aleluya.